¿Qué pensarías si te dijera que más del 80% de las leyendas del rock de los años 60 y 70 siguen vivas y tocando en los escenarios? Desde Paul McCartney, que aún llena estadios, hasta Keith Richards, cuya guitarra sigue rugiendo. Aquí tienes a 25 viejas estrellas del rock and roll que siguen vivas y entre nosotros. 1. Paul McCartney. Uno de los músicos más famosos del mundo, Paul McCartney fue parte de The Beatles, una de las mejores bandas de la historia. Nacido en los años 40, trabajó con John Lennon para escribir canciones que la gente aún ama hoy. Su música cambió el rock and roll para siempre. Cuando los Beatles se separaron en los 70, algunos pensaron que la carrera de McCartney había terminado, pero les demostró que estaban equivocados. Formó una nueva banda llamada Wings y creó más éxitos. También lanzó música como solista que mostró que era mucho más que un Beatle. Incluso ahora, en sus 80, McCartney sigue actuando. Canta, toca instrumentos y da conciertos increíbles. Nunca dejó de hacer música. Sus canciones siguen inspirando a personas de todas las edades. 2. Mick Jagger. El vocalista de The Rolling Stones, Mick Jagger, es una de las estrellas de rock más famosas de todos los tiempos. Se volvió una estrella en los años 60, conocido por su baile salvaje y su poderosa voz. Su energía y pasión lo convirtieron en un símbolo del rock and roll. Incluso después de tantos años, Jagger no se ha frenado. Aún salta, baila y canta con la misma energía que tenía de joven. Incluso en sus 80, sale de gira, actuando para fans en todo el mundo. Jagger ha hecho más que solo música. Ha influido en la moda, la cultura e incluso en la política. Siempre ha sido fiel a sí mismo y nunca dejó de hacer lo que ama. 3. Keith Richards. Uno de los mejores guitarristas del rock and roll, Keith Richards ayudó a definir el sonido del rock con The Rolling Stones. Nacido en los años 40, empezó a tocar la guitarra de niño y escribió algunas de las canciones más famosas de la historia junto a Mick Jagger. Richards ha vivido una vida salvaje, llena de altibajos. Muchos pensaron que no sobreviviría debido a su estilo de vida imprudente, pero siempre logró recuperarse. Su capacidad para seguir adelante lo convierte en una verdadera leyenda del rock and roll. Ahora, en sus 80, Richards todavía toca la guitarra y hace música. Su amor por el rock and roll nunca se ha desvanecido. Mientras otros se frenan al envejecer, Richards sigue adelante, demostrando que las verdaderas leyendas nunca se detienen. 4. Bob Dylan. No solo un cantante, sino un narrador, Bob Dylan nació en los años 40 y se hizo famoso por sus canciones sobre el cambio y la libertad. Con solo su guitarra y sus palabras, hizo que la gente pensara y sintiera profundamente. Sus canciones se volvieron parte de la historia. Dylan nunca se quedó igual. Mientras otros miraban hacia atrás, él seguía adelante, cambiando su estilo y sorprendiendo a sus fans. Incluso ahora, en sus 80, aún crea música que desafía a las personas. Su voz se ha vuelto más áspera con los años, pero sus palabras siguen teniendo fuerza. Cada canción que canta cuenta una historia llena de sabiduría y significado. 5. Ringo Starr. Algunos músicos desaparecen con el tiempo, pero Ringo Starr sigue aquí. Con 84 años, es prueba de que el rock and roll nunca muere. Siempre será recordado como el baterista de The Beatles, una de las bandas más grandes de la historia. Su nombre es famoso, pero su batería es lo que realmente marcó la diferencia. Ringo no era un baterista que buscara lucirse. Tocaba de una forma que hacía que las canciones se sintieran perfectas. Sus ritmos eran simples pero potentes. Canciones como A Day in the Life, Come Together y With a Little Help from My Friends llevan su toque especial. Mientras que John, Paul y George solían recibir la mayor atención, Ringo mantenía la banda firme y fuerte. Cuando los Beatles terminaron, Ringo no dejó la música. Tuvo éxitos como solista como Photograph e It Don't Come Easy. Más adelante creó la All Star Band, reuniendo músicos distintos para tocar y celebrar la música. Convirtió canciones viejas en experiencias en vivo que unieron a generaciones. El mensaje de Ringo es claro: paz y amor. Es más que palabras. Es cómo vive su vida. Incluso al envejecer, sigue compartiendo ese mensaje con el mundo. ¿Cuánto tiempo más podrá seguir tocando? Mientras su corazón siga latiendo, la música continuará. 6. Eric Clapton. Uno de los guitarristas más famosos de la historia del rock, Eric Clapton nació en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial y creció para cambiar la música para siempre. Hoy, con 79 años, sigue siendo conocido por su forma poderosa y emotiva de tocar la guitarra.
Clapton se inspiró en la música blues de Estados Unidos. Escuchaba a viejos músicos de blues y aprendía de ellos. Comenzó su carrera en bandas como The Yardbirds y John Mayall and the Blues Breakers. Más tarde se hizo famoso con la banda Cream, donde canciones como Sunshine of Your Love y White Room demostraron su talento. Pero la vida como estrella de rock no siempre fue fácil. La fama trajo problemas, enfrentó adicciones, perdió a personas queridas y vivió tristezas profundas. Su canción, Layla, hablaba de un amor imposible, y Tears in Heaven fue escrita tras una tragedia personal. Estas canciones mostraban que su música no era solo técnica, era una forma de compartir emociones. Clapton siguió haciendo música con los años. Probó nuevos estilos, como el reggae en I Shot the Sheriff, y tocó versiones acústicas de sus canciones en su álbum Unplugged. Pase lo que pase, su forma de tocar la guitarra sigue siendo fuerte y emotiva. 7. Roger Daltrey. La voz poderosa de la banda de rock The Who, Roger Daltrey, sigue cantando con energía y pasión a sus 81 años. Su voz y presencia en el escenario ayudaron a que The Who se convirtiera en una de las bandas más emocionantes de la historia del rock. The Who fue más que una banda, fue un movimiento. Sus canciones hablaban a una generación joven. My Generation fue un himno juvenil. Baba O'Reilly estaba llena de emoción. Y Pinball Wizard se volvió uno de sus mayores éxitos. Daltrey no solo cantaba estas canciones, les daba vida. En el escenario, Daltrey estaba lleno de energía. Lanzaba el micrófono por el aire y controlaba al público. Décadas pasaron, pero su pasión nunca se apagó. Aunque el tiempo cambió todo a su alrededor, él se mantuvo firme y siguió actuando. Pero el trabajo de Daltrey no se limita a la música. También ayuda a otros. Fundó Teenage Cancer Trust, una organización que apoya a jóvenes con cáncer. Su labor fuera del escenario demuestra que su corazón es tan fuerte como su voz. El impacto de Daltrey en la música y en la caridad será siempre recordado. Incluso al envejecer, su voz y espíritu siguen siendo poderosos. 8. Brian Wilson. Una de las mentes más brillantes de la música, Brian Wilson no solo componía canciones, las creaba como un artista que pinta un cuadro. Su música está llena de sonidos profundos y ricos que hacen sentir emociones difíciles de explicar. Nacido en los años 40, se volvió famoso en los 60 cuando formó The Beach Boys con sus hermanos, un primo y un amigo. Su música era divertida pero también compleja, algo que solo un verdadero genio podía lograr. Wilson tenía una forma especial de hacer música. Su álbum Pet Sounds cambió la historia de la música. No era solo otro disco de rock, era una obra maestra. Canciones como God Only Knows y Wouldn't It Be Nice se volvieron históricas. Hablaban de amor, sueños y emociones que todos sienten. Pero ser un genio no siempre es fácil. Wilson luchó con sus pensamientos y emociones, y su proyecto soñado, Smile, quedó sin terminar durante muchos años. Cuando finalmente salió en los 2000, fue como recuperar un tesoro perdido. Demostró que el talento de Wilson jamás se apagó. Ahora, en sus 80, aún se presenta y comparte su música con el mundo. Sus conciertos no son solo espectáculos, son viajes al pasado, a los días dorados del rock and roll. Pero incluso las estrellas más brillantes no brillan para siempre. ¿Cuánto más vivirá la música de Brian Wilson? Mientras la gente siga escuchándola, nunca desaparecerá del todo. 9. Al Jardín. La música de The Beach Boys no era solo una voz, eran muchas voces en perfecta armonía. Al Jardín fue una de esas voces, y tuvo un papel importante en hacer que su música fuera inolvidable. Su canto cálido y suave ayudó a crear las canciones soleadas y felices que hicieron famosos a los Beach Boys. No siempre estaba en el centro de atención, pero sin él, la música no habría sido igual. Jardín hizo más que cantar. Su voz y energía ayudaron a dar forma a éxitos como Help Me, Ronda y California Girls. Estas canciones capturaban la sensación del verano, la libertad y la aventura sin fin. Su voz no solo cantaba palabras, creaba recuerdos que duraron generaciones. Incluso después de muchos años, Jardín sigue haciendo música. Todavía canta las canciones que hicieron historia, y su música como solista conserva el mismo corazón y pasión. Con más de 80 años, demuestra que la música real nunca se desvanece. Algunas voces desaparecen con el tiempo, pero la suya sigue fuerte. Mientras la gente siga escuchando, su música vivirá para siempre. 10. Frankie Valli.
Algunas voces se quedan con nosotros para siempre. La voz de Frankie Valli es una de ellas. Su canto agudo lo hizo especial. Cuando Sherry sonó en la radio en los años 60, la gente supo que estaba escuchando algo nuevo. Como vocalista de The Four Seasons, Valli dio vida a muchos éxitos. Big Girls Don't Cry, Walk Like a Man y Can't Take My Eyes Off You se volvieron clásicos. Mientras muchos cantantes desaparecieron, él siguió adelante. Su voz se mantuvo fuerte con los años. Incluso ahora, con 90 años, Valli aún canta en el escenario. ¿Cómo lo logra? Su voz es más que técnica. Es pasión, amor por la música y una negativa a detenerse. Sus canciones no son solo recuerdos, todavía están llenas de energía. 11. Chubby Checker. La música cambió para siempre cuando Chubby Checker presentó un nuevo baile. A comienzos de los años 60, The Twist lo invadió todo. No era solo una canción, era un movimiento. Personas de todas las edades bailaban al ritmo, convirtiéndolo en una locura mundial. Checker se volvió un símbolo de diversión y emoción. Su música llevó alegría a familias, fiestas y salones de baile por todas partes. Incluso con el paso del tiempo, nunca dejó de actuar. Ahora, con 83 años, todavía canta y baila, demostrando que la buena música nunca desaparece. Más allá de The Twist, tuvo otros éxitos. Let's Twist Again y The Huckleback seguían haciendo que la gente se levantara a bailar. Su energía y carisma lo convirtieron en más que un cantante. Se volvió una leyenda. Su música aún suena hoy en películas, comerciales e incluso videos de ejercicio. Aunque nuevas canciones dominan las pistas actuales, The Twist sigue siendo inolvidable. Pocos artistas dejan un legado tan duradero como Chubby Checker. Incluso después de todos estos años, su música sigue haciendo mover a la gente. 12. Johnny Rivers. Los años 60 estuvieron llenos de cambio, emoción y aventura. Una canción que capturó ese espíritu fue Secret Agent Man de Johnny Rivers. No era solo popular, hacía que la gente se sintiera parte de una misión secreta. Con su voz suave y una mezcla de rock, blues y folk, Rivers ganó fans en todo el país. Ahora, más de 60 años después, Johnny Rivers sigue actuando. Con 81 años, continúa llevando energía al escenario. Su música no es solo un recuerdo del pasado, todavía emociona al público. Sus conciertos recuerdan a los asistentes una época en la que el rock and roll dominaba y cada canción contaba una historia. Pero Johnny Rivers es más que una sola canción famosa. Cantó Poor Side of Town, Memphis y Maybelline, canciones que hablaban de amor, lucha y éxito. No era solo un cantante, era un narrador. Mientras otros artistas desaparecieron, su música se mantuvo popular por su honestidad y emoción. Rivers también se hizo conocido por reinterpretar canciones antiguas. Tomaba éxitos clásicos y los hacía suyos. Su estilo único influyó en muchos músicos que también mezclan estilos para crear algo nuevo. Incluso hoy, su música sigue inspirando. En un mundo donde la música cambia constantemente, ¿cómo sigue Johnny Rivers siendo tan querido? ¿Cómo es que su sonido aún despierta emoción y aventura después de tantos años? 13. Dion DiMucci. Como una luz brillando en la oscuridad, la voz de Dion DiMucci contaba historias de amor, desamor y rebeldía. Run Around Sue no era solo una canción, era una historia llena de energía y emoción. Cuando sonaba en la radio, Dion se volvía la voz de toda una generación. Incluso ahora, con 85 años, Dion sigue actuando. Su carrera musical no se detuvo tras sus primeros éxitos. Creció como artista, explorando nuevos estilos como el blues, soul y gospel. Su voz sigue siendo poderosa, aún llena de pasión. Después de sus comienzos con The Belmonts, Dion tuvo éxito como solista. The Wanderer y Lovers Who Wander eran más que canciones pegadizas. Se volvieron himnos para quienes vivían la vida a su manera. Nunca se encasilló en un solo estilo musical, siempre cambiando y manteniéndose vigente. Mientras muchos otros músicos de su época desaparecieron, Dion siguió adelante. Su voz, ahora cargada de experiencia, aún llena teatros. Su música no es solo sobre el pasado, refleja fuerza, crecimiento y fidelidad a uno mismo. Ver a Dion en el escenario es un recordatorio de que el rock and roll es más que música, es energía, pasión y una sensación que nunca se apaga. ¿Cuántos artistas pueden seguir actuando con el mismo corazón y alma después de tantos años? ¿Cuántos aún logran emocionar décadas después?
14. James Burton. Una leyenda del rock and roll, la guitarra de James Burton cuenta una historia de energía, pasión y esfuerzo. Conocido por su forma rápida y hábil de tocar, acompañó a Elvis Presley, ayudando a dar forma al sonido del rock en los años 60. Su estilo con la guitarra eléctrica hizo inolvidables canciones como Suspicious Minds y Burning Love. La forma única de puntear de Burton lo diferenciaba. Mezclaba rockabilly, blues y country para crear un sonido nuevo y emocionante. Muchos músicos famosos, como Ricky Nelson y Johnny Cash, querían que él tocara en sus canciones. Su música era más que sonido. Estaba llena de emoción e historia. Incluso hoy, con 85 años, Burton sigue tocando con la misma pasión. Es parte viva de la edad dorada del rock and roll, manteniendo su espíritu con vida. Su guitarra y su sueño lo han ayudado a resistir el paso del tiempo. 15. Tommy James. Ayudando a definir los años 60, la voz de Tommy James se convirtió en parte de la banda sonora de una generación. Su banda, Tommy James and the Shondells, creó canciones que la gente aún ama. Éxitos como Hanky Panky, Money Money y Crimson and Clover no eran solo música, capturaban la emoción de toda una era. A diferencia de muchos músicos que tuvieron un solo éxito y desaparecieron, James siguió adelante. Cambió su estilo con los años, mezclando rock, pop y folk. Esto ayudó a que su música se mantuviera fresca y popular con el paso del tiempo. Pero su camino no fue fácil. Su libro, Me, The Mob and the Music, cuenta el lado oscuro de la industria musical. Enfrentó situaciones difíciles detrás del escenario, pero nunca se rindió. Hoy, con 77 años, Tommy James sigue actuando. Su voz es fuerte y su música aún importa. La pregunta es, ¿cuántos artistas actuales seguirán brillando como él dentro de unas décadas? 16. Gary U.S. Bonds. A comienzos de los años 60, la voz de Gary U.S. Bonds estaba llena de energía y entusiasmo. Su canción, Quarter to Three, hacía que la gente quisiera bailar. La música era fuerte, con saxofones potentes y baterías ruidosas. Su voz lideraba todo, llenando el aire de alegría. Pero el tiempo pasó, y su fama comenzó a apagarse. Muchos cantantes habrían abandonado, pero Bonds no lo hizo. El mundo del rock and roll cambió, pero él siguió adelante. En los años 80, encontró un aliado en Bruce Springsteen. Con su ayuda, Bonds tuvo un regreso triunfal. Canciones como Dedication y This Little Girl lo devolvieron al escenario. Demostró que el talento no desaparece, solo espera el momento adecuado. Hoy, con 85 años, Bonds sigue firme. Muchos artistas de su época han sido olvidados, pero él sigue en pie. Su historia no trata de suerte, trata de nunca rendirse. Ama la música, y ese amor es lo que lo mantiene avanzando. 17. Pat Boone. Diferente a otros cantantes de rock, Pat Boone cantaba suavemente mientras otros gritaban. Mientras algunos rompían las reglas, él las seguía. Tomó canciones emocionantes de rhythm and blues y las hizo más suaves. Su versión de Ain't That a Shame llevó el rock a nuevos públicos. Algunos críticos dijeron que hacía la música demasiado segura, pero sus fans lo adoraban. Boone fue más que un cantante de rock. Podía interpretar muchos estilos, incluyendo gospel y country. Su carrera duró mucho más de lo que muchos esperaban. Con el paso de los años, siguió actuando. Su voz se convirtió en símbolo del poder duradero de la música. Hoy, con 90 años, Pat Boone sigue siendo un nombre reconocido en la música. Algunos lo ven como un puente entre distintos estilos. Otros creen que cambió demasiado el rock, pero nadie puede negar que es una leyenda. 18. Peter Noone. Una gran estrella durante la invasión británica, Peter Noone fue el vocalista de Herman's Hermits, una banda muy popular en los años 60. La gente adoraba su música y su personalidad divertida. Tenía una voz alegre que hacía feliz a la gente. Algunas de sus canciones más famosas fueron I'm Henry Waite, I Am, Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter y There's a Kind of Hush. Noone era más que un cantante. Era el corazón de Herman's Hermits. Mientras otras bandas trataban de ser salvajes y rebeldes, él ganaba a la gente con su encanto y sonrisa amistosa. No necesitaba escandalizar para llamar la atención, solo tenía que cantar y ser él mismo. Esa era su magia especial. Aunque han pasado muchos años, su música sigue siendo amada. Hoy, en sus 70, Noone aún se presenta y mantiene vivo el espíritu de los 60.
Sus conciertos están llenos de energía y los fans disfrutan viéndolo en el escenario. Demuestra que el rock and roll nunca desaparece del todo. 19. Billy J. Kramer, otro gran nombre de la invasión británica. Billy Joe Kramer tenía una voz suave y cantaba canciones escritas por John Lennon y Paul McCartney. Algunas de sus canciones más famosas fueron Bad to Me y Little Children. Estos temas se volvieron éxitos y lo convirtieron en una estrella. Kramer no era solo un cantante, era parte de un gran movimiento musical. Actuó junto a algunos de los nombres más grandes del rock. Durante un tiempo fue tan famoso como ellos. Viajó por el mundo, tocó ante multitudes y escribió historia. Pero la música cambia rápido y no todas las estrellas permanecen en la cima. Aún así, Kramer nunca se rindió. Hoy, con más de 80 años, sigue cantando y actuando. Su voz tal vez sea más madura, pero aún transmite la misma pasión. Sus conciertos no son solo recuerdos del pasado. Muestran su fuerza y amor por la música. Se niega a dejar que el tiempo lo borre. 20. Tommy Roe. Hubo un tiempo en que las canciones de Tommy Roe estaban por todas partes, en la radio, en los bailes y en el corazón de los amantes de la música. Fue una estrella del pop rock que creó algunas de las canciones más pegajosas de su época. Su tema Sheila lo hizo famoso, pero fue Dizzy el que lo convirtió en leyenda. Era tan alegre y animado que llegó al número 1 en las listas. Roe no fue solo otro cantante de los años 60. Su música destacaba. Era limpia, alegre y llena de energía. A diferencia de otros rockeros, no se rebelaba contra el sistema. En cambio, hacía música que daba ganas de bailar y disfrutar la vida. Muchos músicos de su época desaparecieron, pero no Roe. Aún toca música, uniendo a distintas generaciones. Jóvenes y mayores disfrutan de sus conciertos, cantando sus éxitos eternos. Aunque hayan pasado muchos años, todavía tiene el ritmo dentro. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más podrá seguir haciendo música? 21. Chris Montez. El mundo ha cambiado, pero hay música que nunca se desvanece. Chris Montez, hoy en sus 80, es prueba de ello. Su éxito de 1962, Let's Dance, era una canción que hacía mover a la gente. Con su ritmo pegajoso e influencia latina, era más que una canción, era una experiencia. El tiempo se ha llevado a muchas estrellas, pero Montez sigue aquí. No es solo un nombre del pasado. Continúa actuando y dando vida a su música. No depende solo de los recuerdos. Encuentra nuevas formas de presentar sus canciones, haciéndolas frescas para nuevos públicos. A diferencia de muchos músicos que se retiran, Montez sigue creciendo y trabajando con artistas jóvenes. Esto lo ha ayudado a mantenerse vigente en un mundo musical en constante cambio. Sus presentaciones actuales no son solo una mirada al pasado. Muestran su verdadero amor por la música. Fans de todas las edades vienen a verlo actuar, preguntándose si aún tiene la misma magia. Y la tiene. Su energía es fuerte, su pasión es real, y su música aún conecta con las personas. Aunque su voz ha cambiado con la edad, su capacidad de emocionar ha crecido. ¿Cómo sigue adelante? ¿Cómo es que su música sigue importando? Tal vez los verdaderos artistas nunca se apagan, simplemente cambian y evolucionan con el tiempo. 22. Fabián Forte. Alguna vez una de las estrellas más grandes de la música, Fabián Forte alcanzó la fama a fines de los años 50 y comienzos de los 60, con canciones como Turn Me Loose y Tiger. Los fans gritaban su nombre, las cámaras lo seguían a donde fuera y su rostro aparecía en las portadas de revistas. Joven, apuesto y lleno de energía, se convirtió en símbolo de los sueños y emociones adolescentes. Pero la fama no dura para siempre. La música cambia y nuevas estrellas ocupan el lugar. Muchos cantantes del tiempo de Fabián desaparecieron, sus discos acumulando polvo. Pero no Fabián. En vez de rendirse, encontró nuevas formas de mantenerse en el centro de atención. Siguió cantando, actuando y entreteniendo. Entendía que el tiempo avanza, y él avanzó con él. No intentó quedarse en su adolescencia para siempre. En cambio, aceptó su camino y siguió actuando para fans que aún amaban su música. Hoy, en sus 80, Fabián todavía sube al escenario. Su voz puede ser más madura, pero aún tiene la misma magia. La gente va a escucharlo no solo por la música, sino por los recuerdos que sus canciones evocan. Cuando canta, es como retroceder en el tiempo. Sus actuaciones nos recuerdan que la música es más que sonido.
es emoción, historia y conexión. Sus canciones hacen recordar la juventud, los primeros amores y los buenos momentos que uno nunca quiere olvidar. ¿Por qué Fabián sigue siendo famoso mientras otros han desaparecido? Tal vez el secreto no está solo en ser una estrella, sino en el lazo que creó con sus fans. No solo hizo música, creó momentos que aún viven en el corazón de la gente. 23. Marty Wilde. El rock and roll ha cambiado mucho con los años, pero algunas estrellas nunca se apagan. Una de esas estrellas es Marty Wilde. Fue uno de los primeros cantantes británicos en dar vida al rock a fines de los años 50. Mientras muchos iban y venían, Wilde siguió adelante, demostrando que el verdadero rock and roll nunca muere. Cuando el rock era nuevo, era salvaje y emocionante. Era ruidoso, distinto y lleno de energía. Marty Wilde estaba en el centro de todo. Con canciones como Sea of Love y Bad Boy, no solo cantaba, sacudía las cosas. Su voz era fuerte, su estilo audaz, y su música tenía el poder de hacer que la gente se sintiera viva. Pero Wilde no fue solo otro cantante que desapareció con el tiempo. Fue parte del movimiento que hizo del rock lo que es hoy. Antes de que los Beatles o los Rolling Stones fueran famosos, Wilde ya hacía música que inspiraba a otros. Algunos pensaban que el rock sería solo una moda pasajera, pero Wilde creyó en él. Siguió cantando, actuando, y ayudó a moldear la industria musical. Muchos músicos de su época se desvanecieron, pero Wilde no. Cambió y se adaptó, siempre conectado con la música. Su voz se volvió más profunda, sus canciones evolucionaron, pero su pasión nunca se apagó. No era solo un intérprete, era un constructor del rock and roll. Incluso hoy, tras tantos años, todavía actúa. Su voz aún tiene fuerza, y su música aún llega a la gente. Algunos de sus fans lo han escuchado por décadas, mientras nuevas generaciones descubren su música por primera vez. Pero sin importar la edad, todos sienten lo mismo, el espíritu del rock verdadero. El legado de Marty Wilde no es solo por las canciones que cantó, ha influido en muchos músicos que vinieron después. Sus letras, sus actuaciones y su dedicación a la música han dejado una huella duradera. El rock no es solo un recuerdo del pasado, está vivo. Y Wilde es la prueba. ¿Cuánto tiempo puede seguir alguien como Marty Wilde? Mientras la gente ame el rock and roll, su música no será olvidada. Sus canciones siempre nos recordarán una época en que la música era cruda, auténtica y llena de energía. Porque el verdadero rock and roll nunca desaparece. Vive para siempre. 24. Bruce Welch. Algunos músicos hacen música y otros la cambian para siempre. Bruce Welch es uno de esos. Como guitarrista de The Shadows, ayudó a crear un sonido que aún hoy influye en otros músicos. Hoy, en sus 80, no es solo parte del pasado, es una leyenda cuyo impacto sigue presente. The Shadows fueron más que una banda, fueron pioneros del rock instrumental. Canciones como Apache y Wonderful Land no eran solo melodías, fueron revolucionarias. El estilo de guitarra de Welch no era ruidoso ni llamativo, era suave, preciso e inolvidable. No necesitaba palabras para hacer sentir a la gente. Su música lo lograba sola. Con los años, el mundo de la música ha cambiado, pero la influencia de Welch permanece. Muchas leyendas del rock han ido y venido, pero su forma de tocar sigue inspirando a nuevos músicos. Su legado no está solo en viejos discos, vive en cada guitarrista que toma un instrumento e intenta tocar como The Shadows. Welch no solo tocaba música, ayudó a moldear cómo la gente piensa la guitarra. Más allá de tocar, también fue compositor y productor. Ayudó a otros artistas a crear música que ha resistido el paso del tiempo. Ha guiado y enseñado a músicos, manteniendo vivo el espíritu del rock. Muchos famosos del rock ahora solo son recordados por la historia, pero Bruce Welch sigue aquí, sigue influyendo, sigue siendo parte de la música. Su sombra se extiende a través del tiempo, recordándonos que el talento verdadero y la pasión nunca desaparecen del todo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede una leyenda seguir teniendo impacto? Mientras exista la música, su influencia no se irá. 25. Sammy Strain. Algunas voces son fuertes y sacuden al mundo. Otras son suaves pero inolvidables. Sammy Strain tiene una de esas voces. Su canto no es solo sonido, es historia. Hoy, en sus mediados de los 80, es uno de los últimos de su generación.
y su voz aún resuena a través de los años. Cantaba con emoción profunda, no solo con técnica. Su voz se mezclaba con las armonías de Little Anthony and the Imperials, haciendo que canciones como Tears on My Pillow y I'm on the Outside, Looking In, fueran especiales. Su música era más que diversión, expresaba sentimientos de amor, deseo y pérdida. El mundo ha cambiado, y el doo-wop y el soul han sido superados por nuevos estilos. Pero la voz de Sammy Strain sigue fuerte. Esa misma voz que hizo llorar a jóvenes enamorados aún toca corazones hoy. El tiempo ha pasado, pero cuando canta, la gente aún siente el poder de su música. Su voz nos recuerda que hay cosas que nunca desaparecen, que ciertos sonidos nunca mueren. Muchos otros cantantes se han apagado, sus voces olvidadas. Pero Strain sigue adelante. Cuando actúa, conecta el pasado con el presente. Para los fans mayores, trae recuerdos. Para los más jóvenes, demuestra que la música real nunca se desvanece. Él es la prueba viva de que las grandes voces resisten al tiempo. Su carrera ha durado más de 60 años, conectándolo con la historia de la música. Ha visto a muchos cantantes surgir y caer, sus voces borradas, pero él sigue firme, asegurándose de que su música no desaparezca. Su mayor logro no son los premios recibidos, sino las personas que aún lo escuchan. Su mayor recompensa es saber que su voz aún importa. Voces como la suya son raras. No pertenecen solo al pasado, también dan forma al futuro. Muchos artistas nuevos tal vez no entiendan del todo su impacto, pero su música los influye. El doo-wop y el soul se construyeron sobre voces como la suya, crudas y reales, antes de que la tecnología lo alterara todo. Su voz no es antigua, es un tesoro, algo que no se puede reemplazar. A medida que el tiempo avanza, una pregunta queda: ¿cuánto puede durar una voz? Por ahora, él sigue cantando. El pasado sigue vivo en su música, pero algún día llegará su última canción, y cuando eso pase, ¿el mundo entenderá lo que perdió? La música cambia rápido, dejando atrás incluso a los grandes artistas, pero algunas voces se niegan a ser olvidadas. La de Sammy Strain es una de ellas. Es un eco que nunca se apagará por completo.